Bueno, buenas tardes. Como decía, muy contenta de estar de nuevo aquí con ustedes. Como decía Sheila, hace 2 años pues estaba estudiando todavía el doctorado y los acompañé desde Madrid. Y bueno, hoy estoy aquí desde Las Tablas, que es mi ciudad natal. Voy a hablarles sobre evaluando el equilibrio humano con IA cuando el Machine Learning se encuentra con la biomecánica. Como hice estudios en biomédica, entonces aquí es ver cómo el uso de dispositivos que hagan tracking del movimiento, que se traducen en datos, con esos datos, ¿qué se puede hacer para ayudar en la rehabilitación y salud de las personas? Este estudio lo hicimos en el laboratorio de bioinstrumentación y nanomedicina, que está en el Centro de Tecnología Biomédica de la Universidad Politécnica de Madrid. Como soy egresada de becas de Senacid también, y ahora estoy laborando en el Indicatic IP en Panamá. Entonces, vamos a empezar como una introducción al problema, luego la justificación, objetivos, la metodología que hicimos para abordar este tipo de problema. Le enseñaré los resultados y las conclusiones. Imagínense que a nivel mundial hay 2,2 billones de personas con una discapacidad visual. En España, por ejemplo, el 2,14% de la población eh, tiene discapacidad visual, 920.000 tienen baja visión y 58.300 son ciegos. Si nos vamos aquí en Panamá, 10,2% de la población ciega se atribuye que han quedado así debido a la glaucoma. Entonces es un problema que está afectando mucho a la población, ¿no? Y por ende debemos prestarle mucha atención y hacerles eh, más facilidades para que tengan una buena orientación en movilidad y mucha autonomía. Las personas con discapacidad visual enfrentan mayores retos en el control de posturas, porque si bien saben, el tema de equilibrio está relacionado con el sistema vestibular, que incluye la visión y el sentido y el oído, ¿no? Y escuchar. Entonces, si ya uno de esos dos sentidos no está desarrollado, entonces puede que tengan problemas en equilibrio y por ende en posturas. Entonces, en la evaluación de equilibrio se combina una observación clínica ahorita que hacen fisioterapeutas y rehabilitadores visuales, y también se combinan con métodos instrumentales. Y bueno, a través de este trabajo proponemos un enfoque impulsado por IA para complementar, y óigase bien, complementar la evaluación clínica del equilibrio. O sea, esto es un trabajo bien bonito porque nosotros como ingenieros nos reunimos con un equipo multidisciplinario, que son los que trabajan en salud, y entonces ellos tienen conexión directa con los pacientes. Entonces, una vez tenemos involucrados a los pacientes, a las personas que usarían estos sistemas, y entonces nosotros sí podemos desarrollar tecnología que sí va a ser usada por ellos, porque como ingenieros a veces pecamos en que decimos, hay un problema, voy a solucionarlo, pero hay que ver la usabilidad que se tenga, y por eso es muy importante eh, tener el usuario final, ¿no? La impresión. Como objetivos, tenemos exponer cómo se integraron sensores inerciales y algoritmos de inteligencia artificial para analizar el equilibrio de personas ciegas y no ciegas durante la aplicación de una prueba de equilibrio llamada Mini Balance Test. Analizaremos si el nivel de equilibrio usando las puntuaciones del Mini Best Test difiere entre personas ciegas y no ciegas, e identificaremos el ejercicio más distintivo de la prueba para evitar la necesidad de ejecutar la prueba completa. Cuando me dicen, pero ¿de qué test estás hablando? Bueno, generalmente, si vemos la literatura, para evaluar el equilibrio se usan varios tests. Está el BBS, que es el Berg Balance Scale, el Balance Evaluation System Test, que es uno de los que demora más, el Mini Balance Test y el White Test. El último es más usado en deportes. Entonces, usamos el Mini Balance Evaluation System Test
porque ya se había usado bastante en personas que tenían Parkinson, en personas que le habían dado strokes. Entonces, generalmente esas personas adultas mayores ya habían quedado con un tema en la movilidad. Entonces, hicimos una adaptación de este para personas ciegas. Entonces, les cuento acerca del Mini Balance Evaluation System Test. Este test evalúa cuatro partes del equilibrio mediante 14 actividades y va a tener una puntuación de 0, 1 y 2. 0 como el mal equilibrio, 1 medio y 2 bueno. Entonces, se va a evaluar la parte anticipatoria, el control postural reactivo, la orientación sensorial y la marcha dinámica. Entonces, en el anticipatorio, tiene que ver todo lo que se hace para ponerse de sentado a de pie, ponerse de puntillas, apoyo monopodal. En el segundo es qué tanto uno reacciona a si alguien lo está deteniendo. Y orientación sensorial, esto es todo, quedarse lo más tranquilo posible, sin moverse. Y en marcha dinámica, tiene que ver todo lo que es caminar, porque hay gente que no sigue una línea recta o baja la cadencia. Aquí les tengo un ejemplo en el video. Miren, por ejemplo, el test uno, test 2 era de ponerse de puntillas y aquí hacer test 3, la pata coja. Cuando poníamos una persona ciega a hacer el test 3, no es como mi compañero, siempre no duraba ni siquiera 4 segundos y ya bajaba la pierna, ¿no? Ahí no, y les insto a ustedes que al final intenten hacerlo, pero con los ojos cerrados para que vean que tienen esa dificultad. En la marcha dinámica es varios test, uno caminando desde sentado y volver a lo siguiente. Hay una que se llama el test Up and Go, que tienes que caminar, pero ir contando y luego hacia atrás hasta que te sientes. En la orientación sensorial, como dije, es qué tan quieto te mantienes, tan estable en una superficie fija, en una de foam y en una inclinada. Em, Ahora vamos a ver qué metodología, luego de hablar con todo el equipo multidisciplinar, desarrollamos eh, con vías en ayudar a las personas, a los fisioterapeutas, a detectar fallas y en el futuro a hacer ejercicios de rehabilitación para que las personas que tengan un tema de equilibrio puedan mejorar y andar más libremente y evitar al final una caída, ¿no? Entonces, aquí la tecnología de recolección de datos que escogimos fue los IMUs, se llaman Inertial Measure Units, pero hicimos una adaptación del OpenSense RT, Real Time, y en las actividades que íbamos a hacer entonces sería grabar una adaptación del Mini Balance Test. Digo actividades porque podemos manejar este tema como un Human Activity Recognition, que era lo que había hablado hace 2 años porque son actividades diferentes. Entonces, con sensores inerciales uno puede diferenciar una de otra. Entonces, la metodología de IA que vamos a hacer, primero vamos a hacer un análisis estadístico de los datos, luego vamos a hacer Machine Learning Clustering y Deep Learning Clasificación. Les quería mostrar cómo es el OpenSense RT, que es un prototipo que desarrolló Stanford y es basado en una Raspberry Pi. Al final nosotros usamos 12 sensores inerciales colocados en esta manera, eh, poniendo uno en la cabeza y en los pies, uno en la pelvis, que es donde está el centro de gravedad, y entonces grabamos datos mientras la persona iba haciendo las 14 actividades, ¿no? Entonces aquí está la parte que tiene que ver mucho acá con el Congreso de Amalia.
La metodología de IA que usamos es importante porque no solo vimos el tema de clasificación, sino que usamos Machine Learning. Por ejemplo, usamos clustering para hacer un análisis de selección de características usando el Cummins-Elbow Method. También usamos clasificación, como nos dimos cuenta que la duración de las señales de un paciente u otro era distinta, entonces usamos Dynamic Time Wrapping y K-Nearest Neighbors para clasificar y ver diferencias. Y el Time Features lo usamos con Random Forest. En clasificación, que esto fue muy parecido a lo que ya se había hecho con Human Activity Recognition, usamos redes neuronales con los datos que sacamos de los IMU y la puntuación del mini best test. Entonces, vamos a ver algunos resultados. eh, en la evaluación que hicimos, por ejemplo, la idea era, se tomaron eh, 15 personas con visión y 14 ciegos. Entonces, buscamos dos evaluadores diferentes para que una vez se hicieran todos los test, ellos vieran los videos y evaluaran una actividad por separado. Para ello entonces sacamos el coeficiente kappa y dio que tenían una muy buena concordancia, o sea que podíamos tomar su evaluación para continuar. Si bien es cierto, fíjense aquí que aquí están las 14 actividades y las puntuaciones. Dos, el que está en celeste eléctrico, ese es que tiene la mejor puntuación. Si se fijan, en la pata coja, que es la que corresponde a la actividad 3, es la que más variabilidad tiene. Hay alguna gente lo hizo mal, más o menos, y bien. Entonces, cuando nos vamos a ver si son con visión o ciegos, ahí van a ver que en ciegos es donde tiene mayor variabilidad. Este fue simplemente estadística. Aquí, si ya nos vamos a ver si vamos a meternos a las cuatro áreas que veía este test, nos damos cuenta que hay mayor variabilidad en el anticipatorio, que es donde está donde corresponde al área donde está el ejercicio de la pata coja, y en el control postural también. En orientación sensorial, como les dije que era mantenerse lo más estable posible, no tuvo ninguna diferencia significativa. Y en el último, en la marcha dinámica, no hubo ningún problema para personas con visión, si se fijan aquí. Todos lo hicieron bien. Entonces, para el análisis estadístico de datos, esto es lo que le dije hace un momento, el anticipatorio sí tuvo la diferencia significativa, la marcha dinámica también, y por ende el test en total también. Entonces, con esto decidimos entonces eh, ver cuáles eran las tres actividades que tenían mayor variación significativa y fue el test 3, el 11 y el 14. Pero entonces nos quedamos con el 3 test porque era el que tenía mayor diferencia significativa entre los dos grupos. Ahora, por ejemplo, hicimos un Cummings en clusters para ver si habían otros subgrupos en los que no hay diferencias de las demás actividades. Se supone que solamente debían salir dos porque eran personas ciegas y personas que veían, pero quisimos ver que en verdad sí lo graficara, ¿no? Esto lo usamos con los análisis de características de la población. Se hizo un cuestionario para todas las personas donde se decía el tamaño, la edad, el sexo, que si hacías deportes, que si no. Entonces, luego se seleccionaron las características para clustering. De ese cuestionario que les dije, habían 24 características, 14 puntuaciones, cuatro categorías y cinco sociodemográficas, haciendo entonces High Correlation Feature Elimination, eliminamos las características que tenían mayor correlación y de allí quedaron 12.
Luego entonces usamos un RFE que se llama Recursive Feature Elimination, que y quedaron tres o uno. Entonces a eso le hicimos clustering. Este fue el resultado de las métricas de el Silhouette, el Davis y salía que el punto rojo quiere decir cuántos clústeres había. Este de Silhouette sale perfectamente que eran dos clústeres, en Davis también. Y entonces lo que quiere decir esto es que después de hacer el RFE, la característica mejor era el test 3. Y entonces, como lo repito, y sugiere que todas las métricas dicen que hay solo dos grupos. Eh, también se podía ver que pusimos que nos dijera las tres características más importantes y la más importante. La más importante al final arrojó que era el test 3, pero cuando dijimos preguntáramos qué tres, qué eran las tres mejores, y salió que era test 3, la edad y el sexo. Sí, pero igualito decía que había en los dos grupos, porque, por ejemplo, podía haber salido un tercer grupo, pero no era lo esperado porque queríamos ver realmente si con eso podía ser capaz de diferenciar que había en los dos grupos. Y si ven aquí la gráfica, entonces nos damos cuenta que con las puntuaciones del test 3, el género y la edad podía dividir quiénes eran ciegos de quién veían. Digo que estos son los que ven porque la puntuación es de 0 a 2 y la mayoría de visión tenían mejor puntuación de los ciegos, ¿no? Así que con esto cerramos la parte de clustering del análisis, de un análisis. Entonces, ahora pasamos al tema de clasificación por Dynamic Trend Wrapping y K-Nearest Neighbor. Lo que nos dimos cuenta fue que dependiendo del participante, si ven aquí, esta era la pierna derecha y esta es pierna izquierda, ¿no? Pero este de aquí es es- este señal de sensor inercial. A mí se me escapó comentarle que lo que iban a ver era una aceleración en tres ejes, en X, Y y Z. Por eso, eso es lo que sacamos de los sensores inerciales, acelerometría. Entonces, si se fijan aquí, empieza la actividad y aquí termina. Y aquí, se nota que bajó la pierna, bajó la pierna, bajó la pierna, o sea, y fue toda la grabación. Sin embargo, llega hasta 16 y hasta 9. No avanzó más, entonces queríamos ver diferencia entre duración de señales y entre características de las señales. Entonces, para eso hicimos esto. Y por la evaluación que habían dado por pierna, que sí podía estar, que eran las dos piernas 0, una 0, otra 1 y así. Entonces, aquí estaba el número de pruebas que hicimos con los participantes y al final, con las dos piernas evaluadas en 2 y en 1 y 2, fue que tuvimos eh, más diferencia, ¿no? Y entonces, aquí puedo ver el experimento con DTW más KNN dio un accuracy de 72.1 con más o menos 12 y el F1 score entre 70 y 73, pero no llegaban a 80, ¿no? Y eso fue una clasificación binaria, o sea, tuvimos que cambiarlo todo a binario. Y entonces usamos con 12 sensores. Luego lo hicimos con uno que se llama Time Features más Random Forest, pero allí no hicimos solamente la evaluación de los 12 sensores, sino que aquí lo que hicimos fue 24 características de los cuatro sensores, de la mano, de la pierna izquierda y derecha y del pie izquierdo y derecho. Entonces,
Al final, esto lo hicimos todo para ver qué diferencias había o si que si una actividad duraba más que la otra y que un paciente, pues, como les dije, los ciegos vimos eso, que bajaban mucho la pierna rápido, pues iba a haber una diferencia muy marcada entre lo otro. Entonces era para ver qué podía estar confundiendo el algoritmo en clasificar que en verdad tuviera una buena o una mala puntuación. Entonces, para esto lo hicimos previo a utilizar entonces redes neuronales para ver los datos de acelerometría y una clasificación binaria de los 12 sensores. Tuvimos que hacer clasificación binaria porque nos dimos cuenta que la que tenía evaluación uno, o sea que una evaluación media, equilibrio medio, a veces se confundía con los malos o con los buenos. Entonces lo tomamos esto para probar y nos dimos, aquí llegamos a un accuracy de 85 más o menos 10 y entonces un F1 score de 85,6 usando una CNN. Entonces, eh, para hacer esta clasificación usando la señal de los sensores inerciales, habíamos probado anteriormente en Human Activity Recognition redes neuronales, las convolucionales, las GRU, que son Gated Recurrent Unit, la LSTM, que son muy buenas para series de tiempo, y la híbrida. Entonces acá hicimos una prueba inicial y nos salía que los mejores resultados iban con la híbrida, entonces nos quedamos en esa. Una vez salieron esos resultados, si vieron, nosotros instrumentamos a la persona con 12 sensores, pero realmente aquí tendemos en biomédica a hacer algo que sea wearable, que sea usable, vestible, que se dice en español. Para que algo sea vestible no debe tener tanto molestia al usarse, debe andar libremente. Entonces quisimos avanzar y ver cuál era la mínima cantidad de sensores que podíamos tener para que diera el mismo resultado. Hicimos varias combinaciones, hicimos cuatro, con 7 sensores, pues la opción A, con 7 sensores también, pero por ejemplo aquí quité el del cuello y pusimos en la cabeza, con 6 sensores, que es la 6, que se fuera en las manos, en la pelvis, en los pies y la cabeza, y con 8 sensores, que sería de esta manera. Entonces, al final nos quedamos con la, la opción C. ¿Eh? Sí, con la opción C, porque salía el, em, el average performance igual que usando 7 y una desviación estándar igual. Entonces, con esto, con este TED se dio cuenta que ya tenemos información muy valiosa, una base de datos pionera de 12 sensores para personas con discapacidad visual o personas ciegas, que se puede, de hecho está en GitHub para que toda la persona que quiera replicar estudios y demás. Y entonces, que se sepa que ya personas que quieran seguir estudiando eso con 6 sensores lo pueden lograr. A través de este estudio, eh, nos dimos cuenta que hay notables discrepancias en el grado de equilibrio de ciegos y no ciegos. Indicamos que haciendo el apoyo monopodal, o sea, hacer la pata coja, se puede diferenciar un grupo de otro. Entonces, también es importante que el enfoque con inteligencia artificial y sensores inerciales complementa la observación clínica, ya que los modelos de IA demostraron potencia alcanzando 85,6 de F1 score usando clasificación binaria para predecir las puntuaciones evaluadas por el Minibest Test. A través también de este estudio se permite cuantificar aspectos del equilibrio difíciles de medir manualmente y tiene potencial para personalizar programas de evaluación y seguimiento
por telerehabilitación. O sea, miren, la idea sería que al final, con más datos que se tengan, se abra la muestra. eh, las personas que trabajan rehabilitando estas personas con discapacidad visual no posiblemente podrían hacerla desde su trabajo y otra persona estando en su casa, porque ya se podría tener los ejercicios hechos, él podría grabar los datos y el algoritmo le predice y le ayuda a clasificar qué tan buen o no equilibrio tiene. Y de una manera más objetiva, ¿no? Porque si, como les comenté, ellos actualmente lo hacen es a simple inspección, la evaluación está. Como trabajo futuro, como les comenté, que a pesar que es la primera base de datos con información de personas con discapacidad visual, la muestra tiene tamaño limitado. Les comenté que eran 14 ciegos. También queremos hacer una validación en entornos reales, porque este estudio se hizo, por ejemplo, las personas que veían la hacían en el laboratorio donde estudiaba y las personas ciegas lo hicieron en la Organización Nacional de Ciegos de España, que nos dieron un espacio allí para hacerlo. Entonces sería mejor ver qué tal en un entorno real. Y entonces, por último, queremos hacer un desarrollo de herramientas portátiles para uso cotidiano, ¿no? De hecho, por eso es que estábamos viendo de qué manera reducir la cantidad de sensores inerciales y demás. También usamos sensores inerciales y no les comenté, por el hecho de que donde estudiaba en España hay una tendencia muy alta de evitar usar en medicina dispositivos invasivos, llámase dispositivos invasivos los que te graban a ti, entonces tu cara y demás, o sea, video. Y entonces con sensores inerciales simplemente lo tienes que poner en el cuerpo y él te graba, te traquea el movimiento sin necesidad de estar grabando a la persona. Entonces, entre las personas que gracias a ellas fueron posible este estudio, fue el Laboratorio de Bioinstrumentación en Nanomedicina del Centro de Tecnología Biomédica y en la Politécnica de Madrid. Está la ONCE, como les dije, que es la Organización Nacional de Ciegos de España, CENACID e Indicatica IP, que es donde trabajo. eh, para si tienen más curiosidad acerca de este trabajo y esto, la base de datos está abierta en Zenodo y el código con toda la información de toda la tecnología de IA los modelos de IA que usamos están en este link de GitHub. Y este paper salió este año en marzo. Muchísimas gracias por su atención.